a la segunda parte de Digital Bank Quito. Agradecidos. ¿Cómo estuvo el coffee? ¿Cómo estuvo el coffee? ¿Bueno? ¿Sí? ¿Agradable? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Nada que decir? Nada que decir. ¿Cómo estuvo el coffee? ¿Bueno? Buenísimo. Vamos a partir este segundo bloque. Bueno, antes, recuerden nuestro hashtag, Digital Bank Quito. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, síganos en Twitter, síganos en LinkedIn, en todas las plataformas. Hoy día está Digital Bank. Y para partir este segundo bloque, vamos a hablar de los datos. Vamos a seguir hablando de los datos. Vamos a hablar de cómo está aplicado con la inteligencia artificial. ¿Y quién mejor que Juan Anaya de Produbanco? Así que le pido un muy fuerte aplauso a Produbanco. Juan, bienvenido al Digital Bank. Un placer contar con ustedes. Muchas gracias. Vamos, el escenario es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos y para todas. Bueno, a mí me corresponde hablar de algo que es bien relevante, y es cómo influye la estrategia de datos para todo lo que tiene que ver con la implementación de la inteligencia artificial. Básicamente, lo primero que hay que tener en cuenta es que nosotros en el banco, ya por más de una década, siendo referente regional, se viene trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con la parte de la estrategia de los datos. Y básicamente aquí parte de lo que se hace muy relevante es que siempre que pensamos en datos, muchas veces pensamos en qué tecnología utilizamos para almacenarla, información que tenemos, básicamente qué ecosistema de datos debo tener, etcétera. Pero tal vez yéndose un pasito más atrás, lo más importante es entender que una estrategia de datos tiene que estar 100% alineada con la estrategia de negocio. Eso suena como medio de cajón, pero realmente es bien difícil que las organizaciones lo entiendan. Y creo que esa es una de las grandes fortalezas que ha tenido Produbanco, como les digo, ya durante más de una década que viene trabajando en su estrategia de datos enfocado de cara al negocio. ¿Qué es importante empezar a tener en cuenta aquí para entrar en materia sobre la importancia que tienen los datos en los temas de inteligencia artificial? Si yo entro a ver un poco cuando hacemos pruebas de concepto, por ejemplo, para hacer la adopción de inteligencia artificial en cualquier caso de negocio que eventualmente vayamos a tener, usualmente esas pruebas de concepto, con la forma como las ejecutamos hoy, tienden a no considerar todas las variables que eventualmente se requieren para saber que la prueba de concepto termina siendo no exitosa. Entonces, aquí hay algo que es bien relevante, y es que hoy en día hay herramientas que ayudan a que esas pruebas de concepto sean lo más similar a lo que realmente debe obedecer y responder a la realidad. Ahora, yo no sé si han oído hablar de algo que se llaman los Digital Twins, por ejemplo, que es algo como posterior a todo lo que se está viviendo ahorita en inteligencia artificial en el mundo, pero básicamente lo que hacen es que permiten tener réplicas cuasi exactas para yo saber en un ecosistema digital cómo puedo simular resultados de lo que está ocurriendo en la realidad. Eso en el mundo de la logística ya es muy ampliamente conocido. Pero pues básicamente lo que estamos viendo acá es que si yo tengo más datos que sean reales, yo lo que voy a hacer es que voy a poder lograr generar los resultados que eventualmente puedan ser similares a una prueba de concepto. Entonces, cuando hablamos de una realidad que está inmersa en medio del caos, pues parte de lo que estamos viendo hoy a través de los datos, a través del uso de las tecnologías, es que de alguna manera el caos está pudiendo ser predecible o entendible de alguna manera en términos matemáticos. ¿Qué hemos tenido acá en el producto que hemos logrado hacer con algunos resultados relevantes? Parte de las charlas que hablaban esta mañana hablaban de cómo la lectura o el entendimiento de documentos, por ejemplo, podía reducir los tiempos de una manera considerable en los procesos que requieran de ese tipo de entendimiento. Eso fue uno de los casos de negocio exitoso que se implementó en el banco, y básicamente de un proceso que podía tomar de 2 horas 30 minutos a 3 horas en que una persona se sentara a entender ciertos documentos, esto es algo que ahora se está demorando menos de 1 minuto. Por otro lado, pues algunos de ustedes seguramente habrán conocido y habrán visto a Estela.
Pero pues básicamente lo que hemos logrado hacer con Stella es que Stella nos ha ayudado mucho tanto a nivel interno como en algunas iniciativas externas a generar una homogeneización del conocimiento que se requiere para poder atender adecuadamente a los clientes sin necesidad de que eventualmente haya interpretaciones equivocadas por parte de los asesores. Entonces, esta es otra de las iniciativas que realmente contribuye mucho con la generación de valor a lo largo y ancho de la organización, no solamente para el cliente externo, sino para el cliente interno. Ahora, entrando un poquito más en materia, les digo, si no hay datos, no hay inteligencia artificial. Y creo que esto parece obvio, pero muchas veces cuando yo me topo con algunas organizaciones, me doy cuenta que realmente es algo que no siempre se está contemplando de la manera correcta. Es decir, ¿qué significa tener datos correctos para que la inteligencia artificial pueda tener validez? Entonces, para eso he traído un ejemplo que muy seguramente algunos de los gomosos de la inteligencia artificial han visto. Tiene que ver con cómo se construye hoy la inteligencia artificial para poder dar respuestas sobre las inquietudes que yo estoy teniendo. Y es alrededor de algo que se llaman los famosos transformers, que no son esos, no son los que se imaginan, ¿sí? Sino que realmente es un método que gira alrededor de no solamente entender un contexto que estoy teniendo alrededor de lo que quiero interpretar con la inteligencia artificial, sino que tenga la capacidad de dar respuesta. Para que ustedes se hagan una idea, lo que encuentran al lado izquierdo en donde dice el perro corre por la calle, sin embargo se detiene, si se fijan cada uno de esos valores, abajo tiene algo, o un valor que es un vector, es básicamente el principio. Entonces, para entender un poquito esto en términos súper prácticos, es cada palabra que yo tengo, eso es un token, ¿sí? Perro es único, perro se escribe P-E-R-R-O. Y como token tiene un valor único, ¿sí? Siempre la palabra perro va a ser la misma para la inteligencia artificial. Pero en donde varía el contexto de lo que quiero decir cuando digo perro, ¿sí? Está en lo que está representado en la parte inferior, que son los vectores. Ese contexto, en términos matemáticos, lo que hace es que adquiere un valor. Y ese valor es lo que me dice si estoy hablando del perro de 4 patas, o si estoy hablando de perro de comida, o si estoy hablando en términos despectivos de alguna persona, o si es una forma de cariño de decirle al primo, ¿sí? Básicamente ese es el punto, ¿sí? Y ese contexto que estamos viendo acá, básicamente cuando está acompañado con otras palabras, lo que hace es que ese vector permite entender qué tipo de contexto tiene la palabra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hablamos, por ejemplo, en el mundo de la medicina? Porque esto se alimenta de, ¿qué? De todas las fuentes de información que hay en Internet. Se alimenta de los medios de comunicación que tenemos nosotros en el Ecuador, se alimenta de múltiples instrumentos para tener un entendimiento que ya está dado. Es decir, yo cuando adquiero este tipo de soluciones de inteligencia artificial, lo que yo estoy haciendo no es adquirir una tecnología que yo tengo que entrar a entrenar de manera desde cero internamente en la organización, sino que hay un camino recorrido muy grande. Sin embargo, ese camino recorrido sí requiere que, por ejemplo, cuando lo ponemos en el mundo financiero, eventualmente los términos que se utilizan en términos financieros sean los adecuados. Y no solamente que sean los adecuados, sino que también tengan lógica dentro del contexto que se está hablando. Entonces, lo primero que hay que entender dentro de esto, si ustedes se fijan al lado derecho, pues yo aquí lo que estoy diciendo es que el perro corre por la calle, sin embargo se detiene contento. ¿Por qué elige la palabra contento? Porque en términos de probabilidad, lo que debería seguir debería ser la palabra contento. Pero si yo, por ejemplo, lo tengo en un contexto de veterinaria, posiblemente la palabra podría ser asustado. Yo sé que eso depende del veterinario, ¿sí? Pero puede ser que dentro de ese contexto la probabilidad aumentara. Es decir, lo que me va a terminar completando hacia el lado derecho, ¿sí? Es lo que sería la respuesta de lo que la inteligencia artificial estaría en capacidad de responder. Exactamente de la misma forma que estamos viendo esta estructura de transformers, exactamente la misma, funciona para imágenes, para canciones, para sonido, etc. ¿Qué sigue después de esto? Que en niveles que utilizan, digamos como el ChatGPT, que se basa principalmente en esta metodología, parte de lo que nosotros estamos también viendo es que
la capacidad en la que esto evoluciona y la tecnología que lo acompaña va evolucionando, yo estoy pudiendo tener la capacidad de poder ir más allá, de poder ir más lejos, que era un poco lo que les mencionaba de los Digital Twins, que es empezar incluso a simular parte del comportamiento humano. Entonces, frente a esto, y siendo un poco ilustrativos para no volver a aburrida la conversación, si ustedes hoy le piden a cualquier lector de inteligencia artificial, puede ser un ChatGPT por ejemplo, y le piden que dibuje un perro, básicamente lo que va a pasar es que va a dibujar la imagen de la derecha. ¿Por qué va a crear la imagen de la derecha? Porque en términos generales lo que él tiene visto en todo su ecosistema de datos es que cuando pinta un perro lo pinta de los colores que usualmente son los perros reales, ¿sí? Pero si yo alimentara la base de datos con lo que está en el lado izquierdo, que es el perrito azul, pues básicamente lo que va a hacer es que me va a sacar del contexto de la realidad. Ahora, yo puedo forzar el comportamiento, claramente puedo hacerlo, ¿sí? De hecho, eso fue lo que hice con la imagen. Le pido que por favor cree la imagen de un Golden Retriever en un jardín con día soleado. Si se fijan, pone hasta los ojos cerrados, se nota que está teniendo calorcito, etcétera, que es como la posición que está a la derecha, pero cuando le digo que misma imagen lo haga en el contexto azul, lo haga del lado izquierdo. Ilustrativamente hablando, ¿qué quiero decir con esto? Si las fuentes de información que yo tengo describen que lo que tengo son perros azules, lo que va a pasar nativamente es que la inteligencia artificial te va a crear la imagen de la derecha, la imagen de la izquierda, es decir, un perro azul, ¿sí? Si lo que quiero yo, cuando tengo una aseguradora, cuando tengo un banco, pues la empresa que corresponda, una fintech, etcétera, y yo quiero que haya un contexto específico para que dé respuestas específicas, ese entrenamiento no necesariamente es el que está globalizado. Lo que toca hacer es que eventualmente toca hacer una personalización sobre la respuesta que yo quiera dar. Pero no significa que yo tenga que partir de cero, significa que hay un entendimiento que ya tengo dentro del marco de inteligencia artificial en donde le digo, venga, cuando mis clientes pregunten, siempre pínteles un perro azul. Ese es básicamente el punto. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Que yo puedo tener respuestas o, por ejemplo, poner un chatbot, ¿sí?, que le dé respuestas a mis clientes y que desafortunadamente cuando el cliente se comunique conmigo, lo felicite por su cumpleaños 200 en el día que no es y claramente pues por la edad que no corresponde. De ahí la importancia de los datos. O que si yo estoy teniendo ofertas eventualmente personalizadas sobre productos financieros, se equivoque en la tasa porque eventualmente tiene un dato erróneo del cliente, ¿sí? Ese tipo de cosas es lo que al final se podría llegar a determinar que es que la inteligencia artificial no funciona, y no es que no funcione, es que yo no estaba preparado desde la óptica de los datos para poder generar el resultado que quiero que genere, ¿sí? Entonces, para diseñar o construir una buena estrategia de datos, lo primero que hay que tener en cuenta es que esto tiene que tener un propósito y el propósito es 100% de negocio, ¿sí? Hay una recomendación que les hago yo, Simon Sinek no es mi amigo, por si acaso, pero es realmente muy ilustrativo de cómo puedo yo encontrar propósito alrededor de esto, porque el propósito no se basa en la tecnología que yo vaya a utilizar, sino en lo que quiero lograr, ¿sí?, con propósito, para que los datos den el resultado que estamos esperando que genere. Eso es una parte que es súper importante. Ahora, si yo busco cuáles son los componentes que esencialmente se necesitan para desarrollar una estrategia de datos, muy seguramente en Google o en cualquier herramienta de inteligencia artificial y eso podrían encontrar un listado muy similar a este, ¿sí? El punto es que muchas veces encontramos ese resultado, pero no lo atamos con la diapositiva inmediatamente anterior que tiene que ver con el propósito, ¿sí? El propósito de organización, el propósito de construir un equipo, el propósito de cliente, ¿sí? Entonces, claro, tiene que haber una alineación 100% estratégica con lo que quiere lograr la organización. Sin eso, yo lo que hago es que me lleno de juguetes, me lleno de una cantidad de inteligencia artificial que solamente lo que hace es que distrae a la organización de un propósito que eventualmente se quiera cumplir, ¿sí? Para eso es importante que el C-Level esté comprometido, pero sin duda alguna también es bien importante entender cuáles son las capturas de valor que yo estoy esperando alrededor de este tema. En cultura y personas, ¿sí? Yo creo que esa es una de las ventajas más fuertes que hoy por hoy tenemos en el banco y es que hay una cultura en datos, ¿sí? Precisamente porque vienen trabajando durante un periodo de tiempo súper extenso en estrategia de datos, en cultura de datos y lo que vemos
es que las alianzas que tenemos directamente con los equipos de negocio son súper estrechas, ¿sí? Y eso nos ayuda a que realmente los datos empiecen a generar y a capturar valor. Todo lo que tiene que ver con la parte de procesos, esto no es solamente llegar y decir yo quiero implementar una estrategia de datos, es súper importante saber que hay procesos que son necesarios para eso, no significa contratar más gente. Hay herramientas de inteligencia artificial que permiten hacer este tipo de cosas. Claramente tener arquitecturas es muy relevante y tener gobierno no solo de datos para asegurar la calidad de los datos, sino que también es necesario tener un gobierno corporativo y un gobierno tecnológico con herramientas que sean amigables. Y tal vez para cerrar el tema y pues para cerrar el ejercicio, es cómo esto nos está ayudando a nosotros a transformar la organización y lo voy a poner con un ejemplo porque sé que la foto la pueden tomar. Pero que es súper relevante. Hoy en día para implementar estrategias de gobierno de datos no es necesario pensar en 4 y 5 años con un batallón de gente. Con inteligencia artificial esto se puede hacer en la mitad del tiempo y con una calidad muy superior por lo que les contaba, porque ya existe un contexto y un entrenamiento globalizado que sugiere cuál es, por ejemplo, el significado o la semántica que tienen que tener las palabras dentro de un contexto, ¿sí? Que permite que yo, como entrenador de la herramienta, diga si el contexto que está teniendo es el adecuado o no es el adecuado. Y eso claramente pues, se hace con las grandes inversiones que hacen los grandes gigantes de tecnología. Espero que esta información pues, les haya sido de utilidad y muchas gracias por el espacio. Por supuesto que fue de mucha utilidad que un banco nos cuente cómo aplicamos la inteligencia artificial, con casos de éxito, lo que han dicho muchos acá, cómo hoy día estamos aplicando la IA en casos de éxito dentro de la banca. Así que Juan, un abrazo, gracias. Nos tomamos la foto, no quiero que me reten como el primer bloque, hacemos el video todo, así que Juan, gracias. Vamos. Esto lo vamos a patentar, el dedo arriba. Ya, Juan. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y gracias al equipo de ProduBank. Un gran aplauso.